Hola niños y niñas de tercer grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con un tema más, ahora con la lección 2 de la unidad 5, triángulos, en su libro de texto de matemáticas para tercer grado. Tenemos ahí el siguiente objetivo: clasificar los triángulos por la medida de sus lados. Tenemos ahí lección 2, clasifiquemos triángulos. Bien, vamos a ver que tenemos aquí la letra A, dice vamos a clasificar los triángulos en grupos. Entonces miren que tenemos todos esos triángulos y los vamos a agrupar. Entonces, ¿de qué manera podemos clasificarlos? Es decir, clasificarlos para agruparlos, o sea, para hacer grupos. ¿De qué manera podríamos agruparlos? Podríamos tomar los colores, por ejemplo, colores. Voy a clasificar, dice Vanessa ahí, miren, voy a clasificar, dice, por el tamaño. Miguel dice, podría ser por el color, pero Jessy dice, ¿qué tal si observo la longitud de los lados? Es decir, el tamaño de los lados, la longitud, el largo que tiene cada lado del triángulo. Entonces, esa es otra manera. Entonces, miren que se puede clasificar por el tamaño de los triángulos, podría ser por el color en que están coloreados o pintados, o podría ser por la longitud de los lados, es decir, el largo que tienen sus lados. Puedes usar los triángulos que hay en la página para recortar, dice, allá en su libro de matemáticas. Bueno, pues miren que vamos a clasificarlos como dijo Jessy. Jessy clasificó observando la longitud de los lados. Piensa, dice, cómo son los triángulos de cada grupo. Entonces ella hizo esto, miren, puso a este y este. ¿Por qué? Porque tomó la regla y midió y se dio cuenta que este triángulo tiene sus tres lados iguales, que este lado mide igual que este y igual que este. Y lo mismo acá, este lado igual que este, igual que este. Entonces, en este triángulo sus lados son iguales, en este otro también sus lados son iguales, en este otro también sus lados son iguales y en este otro también sus lados son iguales. Y en el grupo B se dio cuenta que este lado y este otro eran iguales. Entonces, es decir, y luego este lado y este son iguales, y en este también se descubrió que este lado y este son iguales, ¿ve? Entonces, y en este con este eran iguales. Entonces, aquí tenían, los triángulos tienen dos lados iguales. Pero en este grupo C se dio cuenta que los tres lados son desiguales. Es decir, que este es menos largo que este y más largo que este. Entonces, este es el más largo de todos, este es el que le sigue y este un poco más pequeño. Entonces, tiene los tres lados desiguales. Entonces, en el grupo A los lados son iguales, en el grupo B solo dos lados son iguales y en el grupo C ningún lado es igual. Entonces, miren los triángulos del grupo A que sus tres lados son de igual medida, este grupo, los tres lados de igual medida, se llaman triángulos equiláteros. Es decir, que un triángulo que sus tres lados son iguales le vamos a llamar triángulo equilátero. Y la otra dice los triángulos del grupo B, en este caso este grupo B, que dos lados son de igual medida, este lado y este son de igual medida, entonces a eso les vamos a llamar triángulos isósceles. Triángulos isósceles. Y en el grupo C, los triángulos del grupo C que tienen sus tres lados de diferente medida se van a llamar triángulos escalenos. Entonces miren, los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales, los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y los triángulos escalenos tienen no tienen ningún lado igual, sus tres lados son desiguales. Entonces los tres lados son de diferente medida en los escalenos. Entonces tenemos equiláteros, isósceles y escalenos, tres tipos de triángulos. Continuamos entonces y tenemos ahí la actividad 1, escriba, dice, el nombre adecuado en la casilla.
Entonces, mis lados son de diferente medida, dice. O sea, los tres lados son iguales. ¿Qué triángulo va a ser ese? Triángulo escaleno. Y aquí dice, mis lados son de igual medida, es decir, los tres lados son iguales, entonces ese es un triángulo equilátero. Y dos de mis lados son de igual medida, ese es un triángulo isósceles. Bien, pues ahora dice, clasifique los siguientes triángulos en tres tipos. Mida los lados según la necesidad. Es decir, se van a ir al libro y donde haya que medir algún triángulo como en el G, el H y el I, ustedes van a medir para determinar si es escaleno, si es equilátero o si es isósceles. Acuérdense que el escaleno tiene los tres lados desiguales de diferente medida, el equilátero tiene sus tres lados iguales y el isósceles solo tiene dos lados iguales. Bueno, esa es la tarea y vamos a continuar con más. Hay otra actividad acá. Dice, pinta con lápices de color los triángulos cambiando el color dependiendo del tipo. Triángulos equiláteros. Dice, van a buscar ustedes ahí, van a medir con su regla en el libro para ver qué tipo de triángulo es el J, qué tipo de triángulo es el L, qué tipo de triángulo es el K, qué triángulo es el N, cuál es el O y cuál es el M. Entonces, de esos, cuáles son equiláteros, van a escribir si el A, si el B, aquí en esta, perdón, si el L, si el J, si el K, el M o el N. Y aquí lo mismo y lo mismo. Entonces, van a identificar. Bueno, continuamos. Tenemos ahora que nos quedamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.